Y ahora me da mucho gusto saludar a Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Arnulfo, viene el dato de la inflación en agosto, ya conoceremos si aumentó de la primera quincena de agosto a la segunda, sobre todo, y si se trata del techo al que había pronosticado el Banco de México, o si todavía en septiembre pudiéramos esperar. ¿Cómo estás viendo los datos, estimado? Buenos días, Rodrigo. Pues mira, realmente temo que vamos a continuar con la aceleración de la inflación. Ya acumularía con esto 18 meses de incremento consecutivo y estamos considerando o pronosticando que el dato de inflación saldría en 9.72%, perdón, 8.72% frente al 8.15 que observamos en julio. Es la continuación y básicamente por el tema del regreso a clases que está impactando en el costo de los servicios de transporte y desde luego en algunas mercancías, sin descontar, por supuesto, los útiles escolares. Claro. ¿Consideras que, digamos, agosto será el techo o todavía pudiéramos esperar un aumento hacia septiembre? Probablemente empiece a estabilizarse en septiembre. Yo no estaría seguro de un descenso porque hay un componente inercial muy fuerte. La inflación subyacente, que es mejor predictor para el mediano plazo, también lo estamos viendo acelerándose. En este caso iría a 7.92 desde el 7.65 de julio. Y en este orden de ideas, pues hace difícil encontrar un punto de inflexión. El propio Banco de México, en su reporte trimestral, anticipa que estaríamos cerrando en un 8.10, o sea que el descenso de aquí al fin de año va a ser muy marginal. Tal vez en septiembre empiece a estabilizarse, pero la verdad es que el componente inercial de la inflación está siendo muy agresivo. Claro, y hay un factor que pudiera resultar positivo, bueno, dos. Uno de ellos, los precios de los alimentos, que a escala global, de acuerdo a los datos de la FAO, han ido descendiendo y a lo mejor en los últimos 3 meses del año ya va a ser más pronunciado. Y el otro aspecto, Arnulfo, China, que claramente está desacelerando, le va a quitar mucha presión a la inflación, evidentemente, y Europa, que también parecería que por el tema energético viene ciertamente una recesión para los europeos, y esos dos factores quizás quitan algo de presión, pero ¿cómo observarlo? Porque hay distorsiones también en el mercado mexicano, ¿no? Es verdad, es decir, todavía la inflación de costos acumulada en los fabricantes de muchas mercancías se sigue traspasando al consumidor final, no tanto el descenso del costo actual, sino el que vimos en 2020 y el que vimos en 2021. Hablas bien del descenso del choque en los precios de los alimentos. También es cierto que el tema de China sobre todo está influyendo en una reducción del precio del petróleo, pero por ejemplo aquí en México esto está siendo aprovechado para alguna reducción de las ayudas que el gobierno, de los subsidios que el gobierno está dando en materia energética. De tal suerte que sí, bueno, esto va a ayudar, pero opera con rezago y por eso será quizás hasta el próximo año a principios cuando veamos los efectos positivos. Arnulfo, como siempre, un gusto. Igualmente.